Bueno, buenas noches. Hola, Qué hola. bueno empezar a verlos a todos ustedes por aquí. Como siempre, para mí es un inmenso placer contar con la presencia de ustedes y disfrutar con la compañía de ustedes en estas reuniones de Bifocal. Aquí estamos. Hoy estamos en casa de Laura porque nos agarró el momento de Bifocal sin que pudiéramos ir a nuestra casa y estábamos por la zona por donde vive Laura y la llamé así tipo emergencia: Laura, no llego a mi casa, necesito llegar a la tuya. Y como siempre Laura es tan diligente y tan amable, pues aquí nos tiene en su casa listos para compartir con ustedes en el programa de hoy. Para mí es un inmenso gusto contar esta noche con dos invitados muy especiales. Uno de ellos, voy a comenzar por las mujeres, una de Como debe ellas es, ser. como debe ser, así, ahí está hablando el hombre, el nombre del asunto. Pues es Leslie Simon. Leslie Simon, quien es una emprendedora social venezolana que se ha destacado por su empeño de apoyar a otras gran cantidad de ONG. Ahorita se está dedicando también, tiene su propia ONG en Granart, donde une esfuerzos relacionados con arte, artesanía, con causas sociales y apoyo social. Además de eso, bueno, ha tenido puestos ejecutivos corporativos en distintas empresas en Venezuela y también aquí en Estados Unidos. Ahora se dedica a ofrecer su sabiduría y su conocimiento en la recaudación de fondos para causas y ONGs en Estados Unidos. Ella sabe cómo se maneja el asunto y pues y además es una persona muy voluntariosa, cuento con su amistad, cosa que me honra y bueno, es un gusto enorme contar contigo, Leslie. Gracias. Bueno, por otra parte, la voz masculina que escucharon es la del psiquiatra Héctor Vizcarrondo. Héctor está por aquí. Laura, necesito que te vengas para acá un momentico. Héctor está por aquí cuando lo ponches para comentarles. Bueno, Héctor es un psiquiatra muy reconocido, trabaja pues las áreas de la psiquiatría que nos interesan a todos. Está ahorita preparándose para lanzar toda su estrategia de redes sociales y de trabajo en YouTube. Tiene un proyecto precioso para poder brindar ese apoyo que necesitamos todos. Y bueno, me he acercado un poco a conocer lo que va a ser ese trabajo y me honra muchísimo contar contigo, Héctor. Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias y qué bueno que veas el proyecto y nos oriente. Sí, señora, así es. Bueno, el tema de hoy, como siempre les hablo a quienes nos acompañan todos los miércoles, el tema básicamente tiene que ver con el desapego. El desapego suena como una palabra como que, como caprichosa, como pegostosa, tiene un nombre que tiene un sonido que no nos gusta tampoco, porque uno siente apego por las cosas, por las personas, por las situaciones, por los eventos que vive y de alguna manera se siente seguro con ese entorno que nos hemos creado en nuestra vida, con la familia, con los objetos, con la casa, con los lugares, con las rutinas, absolutamente con todo. Pero hay momentos en nuestra vida que esa situación se ve golpeada o cambiada por una circunstancia y entonces tenemos que de alguna forma adaptarnos a ese nuevo entorno, entender que eso que dejamos atrás pues ya no funciona, ya ese sistema que teníamos no sirve para trasladarlo a la nueva situación, o sencillamente somos nosotros los que terminamos descubriendo que hay un proceso inconforme, no estamos contentos con la vida que tenemos, no estamos contentos con y no sabemos a qué atribuirlo, y a lo mejor es un problema con una relación personal, una persona que está en nuestra vida, de la cual no logramos, digamos, distanciarnos y que nos produce ruido. Al final estamos hablando de despegarnos, separarnos, dejar a un lado, soltar, como decía mi mamá, hay que soltar aquello que nos impide de alguna manera seguir adelante, sentirnos cómodos y incluso puede ser hasta la propia imagen que tenías de tú misma, de ti misma, de la cual también hay que como que evolucionar si la situación te obliga. Esa, digamos, es la introducción que puedo decir yo, en particular, en mi propia experiencia, partiendo
del hecho de la migración, en donde pasé de tener una casa, tener un apartamento, de tener a mi familia toda cerca, reunida todos los domingos, a no tenerla, de tener mi ropa, mis cosas, mis objetos y dejarlo todo porque no podía traer sino una maleta, y de tener pues una circunstancia, unas comodidades y un mundo a mi alrededor que funcionaba de una manera para pasar a funcionar absolutamente de otra, en un país con otro idioma, con otras reglas, hasta con otra economía en mi propio bolsillo. Así que pues me he tenido que volcar a reaprender esta nueva vida y a sentirme cómoda con ella. Ahora quisiera que cada uno de ustedes, Leslie por su parte, quien puede contar su experiencia personal, y Héctor Vizcarrondo por la suya, nos puedan agregar valor estos 5 minutos cada uno con su propia visión del proceso. No sé, Héctor, Leslie, ¿quién de ustedes quiere comenzar? Las mujeres primero. Adelante, Gracias. Leslie. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alicia, por esa introducción y por esa invitación tan especial. Cuando Laura me invitó, yo dije, Toño, qué susto, porque además con el doctor Vizcarrondo decía, o sea, y con Flor liderizando esta conversación, decía, ¿cómo me voy a ver entre estos dos grandes cerebros, ¿no? Pero si lo vemos desde mi experiencia personal, yo lo puedo dividir así muy cortico en dos. Una, trabajé 22 años en una empresa, en una línea aérea venezolana, y con ella emigré a este país hace 15 años atrás. Y a diferencia de los casos de migración de muchos de los venezolanos, la mía fue distinta, porque inclusive yo tenía un amigo que decía que yo vivía en Venezuela, pero dormía en Miami. Entonces yo, yo gracias a Dios no tuve ese desapego, o sea, no tuve que sufrir tanto por la parte migratoria, pero 22 años después, esa empresa cerró y de un solo golpe me quitaron la silla. ¿Y qué pasó? Mi teléfono sonaba 24/7 y en un momento ya dejó de sonar. En un momento ya yo dejé de ser importante para algunas personas. Ya yo no tenía ni asientos de avión, yo ya no tenía upgrade para darle a nadie, ni tenía espacio en los aviones para poder darle ese sponsor, o sea, patrocinar algún evento. Y evidentemente, eso, yo estaba consciente que yo no era, o sea, muchas de las llamadas no eran más que era por la posición que tenía Leslie. Y aprendí a que yo tenía que aceptar que esto, o sea, era un proceso de luto, a que lo tenía que vivir, a que lo tenía que sufrir para poder avanzar. Y lo más maravilloso que me pasó es que tuve grandes amigos que me llamaron y yo lo que hice fue, al lado de sus nombres, y me decían, estoy aquí para ti. Entonces en mi teléfono, al lado de sus nombres, yo puse un signo de más. Y me dirán, ¿por qué? Porque cuando ese teléfono suena y ella me está llamando o él me está llamando, yo inmediatamente, mi corazón se alegra porque me lleva al pasado, me lleva a ese momento muy doloroso personal y profesional, y esa persona estaba allí para mí. Y en ese proceso también de aceptar mi luto, busqué ayuda, que me ayudara a transitar ese luto y a despegarme y despejar, o sea, el camino y avanzar. Y después en el plano personal, porque bien como decía Floraliza, o sea, estoy muy relacionada con una cantidad de ONG, o sea, por la parte de ese trabajo que me encanta, que es mi propósito de vida. Un día una amiga me dijo que yo montaba al enfermo en la ambulancia, lo curaba y no lo bajaba. Y eso también me lo trabajé. Porque sí, definitivamente no me puedo quedarme conectada con el enfermo si ya lo curé, o sea, o yo lo ayudé. Entonces, siguen siendo situaciones muy emocionales y que me conectan con mi propósito, pero no puedo quedarme allí pegada toda la vida. Fíjate, perdón, dale. Y ahorita, el desapego, y que no es un desapego, pero reconozco que sí lo es, que lo estoy trabajando, y por eso es que uno siempre tiene que tener ese grupo de amigas que te ayudan y que te empujan. Yo siempre digo que mínimo 5, porque te empujan, cuando tú quieres echar para atrás, ellas te empujan hacia adelante, y yo las identifiqué, mínimo esas 5.
y ahora es trabajar el desapego emocional con mis hijos. O sea, ellos ya mis hijos crecieron, tienen 27 y 25 años, yo no puedo pretender tenerlos aquí amarrados a la pata Así es. o al tobillo. Y eso lo estoy trabajando, y lo estoy trabajando con ellos. Maravilloso. Y ellos han sido mis grandes maestros para aprender que ellos van a estar allí siempre, pero Así es. ellos tienen que volar, y yo puedo ser el plomo en el ala. Sí. Así que, hay un tema muy interesante en el caso de Leslie, amigas y amigos que están conectados a esta hora. Leslie, además es presidente de la Cámara Venezolana de Florida, de Venezuelan Chambers, la podemos conseguir así en el Instagram. Ella desde hace mucho tiempo ha hecho un trabajo muy valioso de generación de alianzas, y yo creo que parte de lo que de alguna manera te ayuda a moverte fuera de ese apego a las cosas, Leslie, es que tú has seguido haciendo lo que siempre has hecho, que son alianzas. En cada una de tus áreas de trabajo has sido una maestra haciendo alianzas. Pero eso lo digo porque te conozco. Pero me gustaría que me dijera, Héctor, ya desde el punto de vista psiquiátrico, ¿se llama eso desapego, lo que nosotros estamos hablando? ¿Qué término tiene? ¿Cómo se come eso? Héctor. Pues bueno, muy interesante la experiencia de Leslie, muy interesante la introducción. Sí, detachment, desapego, podría ser la expresión en inglés y en español. Y me gusta mucho el desapego porque el cerebro nuestro, las memorias y las cosas que nos impactan van unidas a las emociones. O sea, muchos eventos que están cargados de emociones son recordados por el resto de la vida porque la emoción sirve como un pegamento para las experiencias que tenemos. Las zonas del cerebro que se encargan de almacenar memoria están muy cerca de zonas emocionales también, donde se disparan las emociones. Y no es extraño para nosotros saber que una emoción nos hace aprender, nos inclina a aprender. Y esa es, digamos, la parte biológica. De la parte antropológica también nosotros tenemos que saber que nosotros somos una especie que triunfó en la evolución. La palabra triunfó, pueden cuestionármela, pero bueno, que se pudo vencer a otras especies porque tuvo la oportunidad el Homo sapiens sapiens de poder compartir con los demás. El hecho de compartir permitió que nosotros pudiésemos avanzar y transformarnos en lo que somos hoy. O sea, el compartir depende del apegamiento, el vínculo que tenemos entre nosotros como sociedad, porque somos una especie social, vivimos en grupos y siempre nos dividimos el trabajo. Esa división del trabajo, esa separación del trabajo permitió que la gente, que la especie evolucionara. Ese es el punto de vista orgánico, desde el punto de vista antropológico, y ciertamente el desapego está metido con la memoria emocional. Y hay que entender que las emociones son el primer lenguaje, es un lenguaje. Cada emoción es un lenguaje, porque antes de aprender a hablar o de tener algún dialecto, digamos que el dialecto emocional nos permite vincularnos. Cuando un niño nace, su llanto y el entrelazamiento con su madre, ese bordado que se va tejiendo ahí, hace que vincule a la especie, el niño naciendo a la madre que lo está viendo. Los niños cuando tienen aproximadamente 3 o 4 semanas hacen un clic con los ojos y la boca de la mamá y eso evoca una sonrisa. Y esa sonrisa del niño, que está más o menos a las 3 semanas, crea un clic también en la mamá, esa sonrisa, y ahí se produce una unión, un apegamiento, un attachment. ¿Okay? Entonces, eso también nos demuestra de que estamos por todos lados necesitados de las personas. En el caso específico de una salida de un ambiente a otro, de una ciudad a otro, obviamente produce
una cantidad de trastornos emocionales. No lo voy a llamar trastornos mejor, de reacciones emocionales. A mí no me gusta hablar de emociones malas o buenas. Me gusta hablar de emociones congruentes o incongruentes. Entonces, eso es tremendamente importante porque cuando uno va a un aeropuerto, Leslie, tú que trabajaste ahí, el mostrador del aeropuerto es un nido de emociones. La gente está ya presagiando el cambio, la mudanza de un sitio a otro, en un viaje cualquiera. Se pelean con la gente que trabaja en el mostrador, que no me hay muchas emociones. Y obviamente eso te demuestra de que estamos saliendo de nuestro territorio. Y nosotros salimos del territorio igual que salen los animales. Y antes de que nosotros tuviéramos la vista que eclipsa los otros sentidos, nos guiamos por el olfato. Nuestro cerebro sabe si estamos en nuestro territorio o no, porque el olfato lo puede percibir independientemente que lo tengamos consciente o pensándolo. Imagínate. El cerebro siente que cambiaste de temperatura, siente que cambiaste de ambiente, lo siente a través del olfato. Nosotros podemos olfatear hasta 4 millones de esencias. O sea, también es otra demostración de que el apego es fundamental. Entonces, la gente cambia su aparato digestivo, se transforma totalmente con un cambio de usos horarios, porque cambian la rutina, como decía Floralicia, cambian muchas cosas. Entonces, sí, el desapego produce una gran carga emocional y el desapego del país, desapego de la pareja, desapego de los hijos, todo eso son cambios que están cargados de emociones y tienen razón de ser porque eso es lo que nos une y nos permite trabajar en colectivo y dividirnos el trabajo. Claro que sí. Interesantísimo toda la aproximación desde el punto de vista científico que has expresado, Héctor. Aquí hay varias preguntas que nos han escrito ustedes y, por cierto, aprovechen de hacerlo también a través del chat o si quieren levantando la mano, Laura les da la palabra para que puedan hacer preguntas directas. Pero aquí hay muchas personas contemporáneas a mí, personas que tienen niños pequeños o nietos o hijos pequeños que les ha tocado vivir circunstancias en las cuales tienen que enfrentarse a la situación de ayudar a ese niño a distanciarse, digamos, de su entorno habitual, a sentir que puede, como dijiste tú, desapegarse o distanciarse de él, pero con seguridad, con confianza. Entonces me gustaría, en base a esta pregunta, poder brindarle algún tipo de apoyo a esa madre, a esa abuela que está conectada, que le angustia la tristeza que ve en el niño, que le angustia la nostalgia que tiene de lo que dejó, cómo ayudarles a distanciarse o a superar ese dolor. Héctor, desde el punto de vista psiquiátrico. El distanciamiento y las cargas emocionales son los motores, como dije, el dialecto, el lenguaje básico con el cual tramitamos ese cambio. Tú lo dijiste, es un proceso de duelo donde hay un sufrimiento, porque hay un cambio de ambiente, hay un cambio de roles, de papeles que jugar, como le pasó a Leslie, de ser la ambulancia y curadora de sus amigas, al quedarse sola en un momento determinado. Entonces, hay muchos casos. En el caso de los niños es mucho más complicado porque es difícil, por ejemplo, es más fácil un niño que llegue por debajo de los 5 años, ¿verdad? Si un niño llega a los 10 años es distinto que si llega a los 12 años. Véanlo de esta manera, o sea, vamos integrándonos de manera distinta. El niño que llega a los 10, 11 años ya viene con un grupo de amigos que deja atrás, entonces son más emociones sumadas al hecho de conocer los nuevos códigos que la cultura y el colegio nuevo, por decir algo, le muestra. Si una madre trae a un niño entre 1 o 2 años, como decíamos, el niño siente los olfatos, los olores. El niño siente cuando está en los brazos de la mamá o de alguien conocido o no está a través del olfato. Entonces, si la mamá está tensa, ¿cómo va a interactuar con él? Entonces, esos desapegos pueden complicarse
y hacer que un duelo, un proceso natural de adaptación se convierta en algo patológico. Claro, y me gustaría en ese caso que comentara Leslie, que también se vino con muchachos jóvenes. ¿Cómo fue la experiencia de ella como madre con sus dos hijos, Leslie? Bueno, yo justamente mientras el doctor estaba comentando las diferencias de edades, yo me vine justamente con las edades entre 10 y 12 años. Sí. Y mi hija hembra, ella estaba feliz de venirse a Miami, el varón no, porque además él había dejado una noviecita. Y él, yo le dejé que tuviera, o sea, rienda suelta a lo que él sentía. Y además él hizo una cosa muy hermosa que con esa noviecita es que él me pidió que lo acompañara a la librería y compró cartulina, colores, escarcha, y le hizo una pancarta donde le decía, Qué bueno. donde le decía cuánto la amaba y cuánta falta le iba a hacer, ¿no? Y mi mamá me dijo, eres una alcahueta, apenas tiene 10 años. Y le dije, él ya me está demostrando qué caballero va a ser, qué hermoso va a ser cuando él tenga con su pareja. Sí, eso lo está haciendo a los 10 años. Lo que hice es que empecé a conocer los ambientes de la ciudad y empecé a descubrir qué cosas le gustaban, o sea, si la pesca, entonces compré una caña de pescar y me iba con ellos a pescar. Empecé a descubrir algunas cosas que podía conectarlos con la ciudad y con las actividades que la ciudad las bondades que la ciudad le brindaba, y me fui al director del colegio y pregunté, o sea, qué otros papás son latinos, qué otros papás son venezolanos, ¿no? Y pudiera conectarlos inmediatamente, y eso me ayudó mucho. Evidentemente somos mamás latinas y sabes que no los dejamos ir a un sitio o al otro si no sabemos quién es la mamá, el papá, y eso fue un poquito, ese fue el shock cultural más fuerte, porque ellos empezaron a decirme, qué vergüenza, nadie los llama para pedirles permiso para ir para su casa, simplemente se van. Pero lo que me ayudó muchísimo fue conectarlo con las distintas actividades que la ciudad y las bondades que la ciudad brindaba para ellos, y saber quiénes de su colegio venían de Venezuela o eran otros latinos que tenían más o menos una crianza parecida. No fue fácil, pero ellos hoy por hoy dicen que logré la conexión con sus amigos y los mantuve siempre con sus raíces con Venezuela. Fíjate que interesante. Perdón, Héctor. No, me pareció muy importante porque eso que hizo Leslie intuitivamente como madre tiene un nombre pomposo de shaping, o sea, es como cuando tú cambias el biberón del tetero del muchacho y después por un vasito vas variando gradualmente hasta que pues, viene a aceptar gradualmente. Es un proceso de acomodación y eso es lo que tenía que hacer. Y algo importante que uno de ustedes mencionó, hay que proteger la confianza en sí mismo, la sensación de que creen en sí mismo y hacer entender que las etapas que están viviendo son normales. Debo decir también que no se me pase que yo tuve la oportunidad de formarme en Inglaterra, en Londres, que era una ciudad muy extensa y llena de migrantes de todas partes del mundo. Y nosotros veíamos en los hospitales gente que se volvía loco. Un profesor nuestro comenzó a investigar el asunto y encontró que aquellos que se volvían locos, que se llamaban estados o se llaman estados paranoides, se sentían perseguidos, eran las personas que más rápido se habían adaptado. Quiere decir que no hicieron el shaping o la modulación que tenían que hacer para poder entrar gradualmente en el idioma, en la cultura, en los olores, en las visiones. A todo lo que nos rodea es importante. La luz, todo es importante porque el cerebro tiene unos ritmos y esos ritmos cambian a veces dependiendo del sitio donde te mudas. Y esos ritmos le están avisando y van a producir una emoción congruente de diciendo, tú no estás aquí en el sitio tuyo. Y hay que ir dándole, modulando, me gustaría más la palabra, como hizo Leslie intuitivamente. Esa es la forma
y entender que un niño de 2 años es una cosa, uno de 10 años otra cosa, tiene una noviecita, está comenzando a definir muchas cosas, cómo es socialmente. Todas esas cosas son importantes y no se puede dar una sola recomendación. Pero lo que hizo Leslie se puede adaptar a todas las edades, que es ir gradualmente adaptándose. Para mí también una cosa que importante con ellos fue que les dejé que le dieran rienda suelta a sus sentimientos. El día que querían Claro. llorar, los dejaba llorar. Al varón, o sea, en mi casa eso de que los varones no lloran o los hombres sí lloran, los hombres expresan sus emociones, entonces, y ellos se sentían cómodos ante el hecho de que podían expresar sus sentimientos a riendas sueltas y nadie los iba a decir, no, 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 pero eso se te va a pasar. No, o sea, es un proceso, es un proceso de luto para ellos también. Aunque, Es, y eso creo que fue también para ellos importante. es Claro. así. Es, Fíjate tú que el proceso pasa por atender esos detalles, como dicen ustedes, esos momentos y y el brindar la seguridad, la confianza de que esto es un proceso, es una fase que estamos viviendo, es una fase, pero es que en el proceso de vivir la fase también nosotros estamos viviendo la nuestra. Yo así recuerdo es. que cuando nosotros nos vinimos, me vine yo y no estábamos seguros cuándo iba a ser que íbamos a poder volver a encontrarnos con César. Yo me sentía muy agobiada, muy angustiada, y una de las cosas que me brindó seguridad a mí y al mismo tiempo le brindó seguridad a Barbarita fue crearle una rutina a Bárbara. Ella tenía trabajo en Venezuela, es una joven con capacidad especial diferenciada y necesitaba volver a crear un entorno para ella seguro, pero ese entorno me obligó a mí a generar una rutina, la tenía que llevar al trabajo, la tenía que recoger, habían unos horarios y eso me permitió a mí llenar de alguna manera ese espacio que en un principio de una manera tan brusca se vio interrumpido en todas mis rutinas. Es decir, que también a la hora de explorar una salida para un hijo, podemos sin darnos cuenta descubrir que en el fondo también estamos convirtiendo eso en una salida para nosotros mismos, en una estrategia que nos involucra, y que en este caso fue bendecida para mí, porque ayudando y apoyando a Bárbara, conseguí resolver también esa sensación de vacío, de que estaba como en el vacío de pronto. Hay muchas preguntas y quiero compartirlas con ustedes. Eh, ¿Cómo evitar, preguntan aquí, cómo evitar el sentido de culpa cuando suelto algo, cuando finalmente me separo de algo? Leslie, por ejemplo. ¿Sabes que a veces, por ejemplo, con el tema material, yo tengo poco apego a las cosas materiales y en mi casa cada 3 meses yo hago limpieza profunda y me desapego de cosas y regalo. Yo el closet, por ejemplo, la ropa la tengo, o sea, lo que no uso mucho lo tengo de un lado y cada cierto tiempo también la regalo porque si está allí o como por ejemplo, yo tuve 5 años sin abrir una caja que estaba en una oficina de alguien y yo cuando me recuerdan que tengo esa caja allí, agarré la caja sin abrirla y la boté. Mi mamá que estaba conmigo me dijo, ¿y no la vas a revisar? Le digo, mamá, si yo en 5 años no necesité nada de lo que estaba ahí adentro, es que no lo necesito, así que no quiero ni siquiera abrirla porque voy a empezar. Ay, esto porque me recuerda a tal cosa. Ay, no, 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 o sea, la verdad es que yo no sé si es un tema de personalidad. Entonces, yo tengo amigas que dicen que ellas hoy están limpiando al estilo de Leslie. Porque y cada vez quiero ser más libre en ese sentido, cada vez quiero estar más libre en cuanto al al tema material, cada vez me importa menos ponerme la misma ropa que tenía puesta hace una semana y no importa que me vean una fotografía en un evento hoy y dentro de una semana estoy en otro evento con la misma ropa que usé la semana pasada, porque la verdad es que esto simplemente es material, lo que importa es lo que uno siente aquí, lo que uno tiene aquí, así que esas cosas uno simplemente cada vez le doy menos valor a las cosas. Ya no me importa si tengo una cartera de marca, si en algún momento la quise, ya nada de eso me importa. Puedo comprarme una cartera
que haya sido de otra, recibo con muchísimo amor a alguien que haya usado su cartera, ya no la quiere usar más. O sea, cada vez, o sea, creo que cada vez puedo vivir en un espacio más chiquito con una cama cómoda, eso sí, una cama cómoda, y evidentemente yo pensé que el celular y la computadora, pero uno va aprendiendo y uno cada vez entiende que con menos vives mucho mejor y mucho más fácil. Así Yo es. quisiera decir algo ahí que preguntaron Claro. sobre la tristeza, sobre el llanto. Es decir, es un proceso natural llorar, como le pasó a Leslie con los hijos. Ujú. Es parte de una evolución emocional, o sea, es como una digestión, estamos tragándonos una situación nueva y dejando una anterior, y en ese proceso de digestión vamos gradualmente asimilando las cosas poco a poco, y obviamente la emoción es congruente, o sea, en cualquier duelo hay tristeza, en cualquier duelo hay culpa, porque estoy aquí, porque no lo hice. Hay todas esas sensaciones que se agolpan y que van progresivamente trabajándose y se sintetizan en una forma saludable. Cuando nos quedamos pegados en, digamos, en la culpa, Ujú. estamos haciendo lo patológico, algo que, es decir, nos paramos la digestión, por así decirlo, y Ujú. entonces no procesamos adecuadamente lo que estamos viviendo. Ujú. Es importante que la gente sepa que las emociones son vitales para la vida. Vuelvo a insistir, es un lenguaje básico y la sensación interior de confianza, que como unos padres, como un botalón, como algo que son confiables, que tienen un criterio armónico de lo que es la educación, le van a dar esa confianza en sí mismo que es tan necesaria en todos los aspectos de nuestra vida. Y, Eso, y a- ¿sí? Perdón, no, perdón, continúa. No, ahí quiero que la gente entienda eso, que la Ujú. tristeza no es mala, que la alegría no es mala, que la ansiedad no Ujú. es mala, son respuestas primarias a situaciones que a veces nosotros mismos no lo detectamos. Y no lo detectamos, pero el cerebro se está diciendo, mire señor, usted está llegando a un sitio donde los olores son diferentes. En Ujú. consecuencia, usted tiene problemas digestivos, porque el Ujú. cerebro dice, aquí no es mi territorio. Ujú. Igual que los animales que marcan el territorio, los animales, los perros cuando los sacan por aquí por las calles, ellos van orinando porque ese orine los identifica a él, es su cédula de identidad. Y el Ujú. terreno queda impregnado de esos olores que le permiten saber que está en el sitio que le corresponde. La tristeza es tan importante. Hay una cosa que yo vinculo mucho. ¿Sí? Octavio Paz escribe un pasaje muy bello de tristeza, un llanto, y va describiendo el llanto de afuera, él lo está escuchando y el llanto se va aproximando y aproximando y termina el llanto en él. Ese fue un niño que emigró a los Estados Unidos y que no sabía hablar inglés y que no podía hablar. Octavio Paz, y cuando él iba al colegio y le hablaban, le decía que no podía hablar, pero él decía la lengua, que no sabía la lengua Ujú. y le pusieron el apodo de lengua. Entonces, Imagínate. es así como son las cosas, ¿ves? Las edades, cómo son importantes, el temor del muchacho, de ese muchacho, con la sensibilidad de ese muchacho. Entonces yo asocio ese escrito que tanto me impresionó de la descripción de un llanto que viene de afuera, pero no era de afuera, viene de adentro. Lo oigo de lejos, pero lo siento aquí, dentro de mí. Es tremendamente importante. Entonces, tenemos que aceptar que hay dificultades, hay transiciones y tenemos que dejar como subproducto de todas esas vivencias la flexibilidad, la confianza en uno mismo. Es decir, la sensación que tiene él, y bueno, cuando me cambiaron aquí, me falta la rutina, voy creando nuevas rutinas, todo. También Floralicia, cuando, imagínate, Barbarita, ella le cuesta a lo mejor más dificultad, pero te aseguro que tiene el olfato bueno, tiene la sensibilidad buena, y Sí. entonces también se guía por esas avenidas.
con Así más precisión, porque justamente con los muchachos con ciertas dificultades es donde he aprendido a entenderlos más con el tacto, con la emoción, con el olfato, con la sonrisa. así es. Ese lenguaje me lo entienden clarito. Así es. Es tan cierto eso que parte de lo que he aprendido en estos años con Barbarita es cómo valida ella sus emociones, cómo las entiende, cómo las comprende, cómo comprende y se anticipa inclusive a las emociones de los otros y se pone de su lado solidariamente mucho antes de que muchos de nosotros Sí, nos demos señor. cuenta que hay ese sentimiento. Pero también las emociones en una familia tienen sus ritmos. Hay personas que tienen más flexibilidad, digamos, o se adaptan con mayor rapidez que otras. Y eso también, digamos, puede crear ruido, porque puede ser que una persona ya dejó de lado la nostalgia, ya se distanció de sus cosas, de lo que tenía, de su propia condición pasada, y otra está en pleno proceso de todavía llorarlo, de todavía sufrirlo. ¿Cómo hacer, cómo sincronizar, o a lo mejor no es sincronizar, o cómo entender que digamos, en una familia puede haber todas esas notas musicales a la hora de buscar la manera de distanciarnos, de desapegarnos? Sí. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando eso, yo siempre digo que yo tengo 4 hijos y todos son diferentes el uno al otro y no pueden ser igual. O sea, no puede ser que el primer hijo tenga la misma vivencia que él tiene el cuarto, que el que es varón, que tiene 2 años menos, no tiene la misma vigencia. Es siempre cambiar, es un mundo en perpetua evolución, entonces hay que enseñar la flexibilidad. Entonces, no, la palabra tú lo usaste, son como instrumentos musicales, cada uno con su timbre y su potencialidad y su limitación, y los padres tienen que armonizar para poder lograr una sinfonía congruente, coherente para toda la familia. Así es. Es Quiero así. compartir, perdón. No, no, dime. No, perdón, te estoy interrumpiendo. Perdón. No, ya está bien. Yo sigo hablando si no me... No, que quería compartir también lo que han escrito las personas en el chat que podemos ver. Leonor dice, una amiga me enseñó que hay que sentir la tristeza, pero no dejar que se quede instalada. Sandra dice, vivir cada emoción. Alexandra nos escribió, yo lloro con todas las emociones de felicidad, de rabia, de tristeza, y mis hijos se burlan. Es decir, la posibilidad de expresar lo que sentimos y de atender las emociones que otros expresan en el entorno nuestro, ¿no? De alguna manera. Leslie, ¿cómo hiciste tú para que esa música sonara bien en tu casa? ¿Ah? Bueno, tú sabes que yo me identifiqué mucho con Alexandra porque yo también soy muy llorona. Y en mi casa no solamente se burlan de mí mis hijos, se burlan de mí mis hermanas, mi hermana, mi hermano cuando vivía y mis sobrinos, porque ellos dicen, por ejemplo, ¿vieron tal película? O sea, ¿vieron El Encanto? Pregúntenle a la tía Leli si ella lloró, porque si ella lloró quiere decir que es buenísima. Y ellos lo saben. De hecho, hay cosas que me van a empezar a contar y me dicen, no vayas a llorar, por favor. O sea, y yo eso es algo que no hay gente que me dice, tienes que controlarlo. No, yo no lo controlo, yo soy llorona. O sea, ¿qué le puedo decir? O sea, yo me emociono y eso, y tú me lo ves, o sea, yo soy sumamente expresiva y por eso en mi casa yo permito o sea, que cada quien también exprese sus propias emociones. Yo al principio les decía que estoy trabajando el apego emocional con mis hijos y es un proceso difícil. Entendí que no lo podía hacer sola y yo creo que eso es importante, o sea, uno reconocer que no lo puedes hacer, o sea, que no lo puedes hacer sola bueno, y decidí que me iba a buscar ayuda, porque nosotros los latinos tenemos la tendencia de que a veces me reservo y no quiero buscar ayuda y no lo quiero compartir. Y cuando Laura me decía, es una conversación entre amigos, ¿quieres decirle a Flor algo muy puntual? Le digo, no, Flor, sabes que yo soy un libro abierto, yo todo lo cuento, yo todo lo digo. Eso de que resérvatelo porque
para que no te pongan mal de ojo y las cosas se te den. No, eso tampoco funciona conmigo. Y en mi casa es así. O sea, además en mi casa hay una combinación entre católicos y judíos. O sea, yo soy judía y mis hijos también. Y mi mamá y mis hermanos son católicos. Y hemos aprendido a vivir de una forma súper armoniosa. Son sumamente respetuosos mi familia con mis creencias y con la fe que profesamos en mi casa y nosotros con la de ellos. Por ejemplo, en mi casa se hacen hallacas kosher, ¿no? Y en vez de pan de jamón es pan de pavo. O sea, hallacas kosher es que no tienen cochino, ¿no? Y en eso de verdad que es muy, eso nota la tolerancia y el amor como familia que nos tenemos, que nos respetamos y nos queremos con todas nuestras diferencias. Eso es armonía y funcionamiento, equilibrio, balance. Eso es lo que permite que una familia tenga estabilidad y la expresión de las emociones son válidas. ¿Cómo no? Es decir, la pérdida de un ser querido te lleva al llanto, porque es el llanto primario, tiene que ver con vida o muerte. Si un niño llora para que lo alimenten recién nacido, está diciendo, es la alarma de que me voy a morir si no me atienden. O sea, tú te imaginas la emoción de ese cerebro que ya la parte primaria de la evolución está ahí y los instintos están ahí. ¿Tú te imaginas cómo siente eso? O sea, ¿cómo sentirá entonces que tú lo agarres, le des calor y por el olfato se guíe, lo coloque? Y sabes lo difícil que es que ese niño logre esa confianza básica que para mí se instala, llamo confianza básica, la que se instala la sensación, ¿no? El feel, la emoción que siente, la certeza de que realmente, pase lo que pase, voy a salir adelante. Eso se imprime en los primeros años de la vida de los niños. Y eso es una herramienta fundamental para transitar en el mundo de la diáspora con mayor facilidad o con mayor adaptabilidad, con mayor flexibilidad. Entonces, siempre le digo, como no, yo de tanto llorar puedo terminar riendo y de tanto reírme puedo terminar llorando. Luego, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo cierto es que el sistema que se expresa la emoción, llanto y sonrisa, la boca, los ojos, todo están entrelazadas las dos cosas. Lo que pasa es que no, insisto, el cerebro es tan luminoso que no deja ver las cosas más elementales. Por eso, cuando tienes a alguna persona que tiene condiciones especiales y que no impera tanto el cerebro, entonces su lenguaje es más emocional. Entonces, transparente. Mucho más transparente, mucho más transparente. Yo tuve una experiencia vital en mi vida. Yo había dado una conferencia y resultó muy buena. Recién llegadito yo, no llegaba ni a los 29 años. Y me tocó dar una conferencia para la gente con problemas cognitivos, ¿no? A los familiares, a los maestros y a todos. Y fue un éxito, tanto éxito que había unos invitados extranjeros que me querían contratar para Los Ángeles. No, lo vamos a contratar nosotros. Y así me metieron. Entonces me dieron el caso más difícil de la tierra. Parece que tenía un pleito y yo decía, Dios mío, esta fama me echó a perder la cosa. Yo no hallaba qué hacer. Y me acordé de un relato, algo que escribió Hermann Hesse o algo en alguno de sus libros, que el abuelo, el muchacho había sido, ¿cómo se llama? Tremendo. Y entonces el muchacho hablando del abuelo, que me va a regañar y el otro, y el abuelo le dijo, no, hombre, chico, déjate de tremendura. Entonces yo dejé que me llevaran al muchacho, que le estaban dando golpe a todos los otros muchachos y a los maestros. Y lo único que le hice fue, quédate tranquilo, le pasé la mano. No le dije más nada y pues, creyeron que era magia, ¿no? Recurrí claro. al lenguaje primario. O sea, yo te quiero, no importa por qué ni cómo. Eso es importante. Es como una madre quiere a su hijo de una forma indescriptible.
Entonces, es importante también, porque fíjate, se hacen juegos, ya no en el caso específico de la llegada a un país o unos niños, o sea, yo hablo de separación como un mecanismo de buscar la unión y a veces la unión busca la separación. O sea, esos momentos que estamos solos, recurrimos a la necesidad de tener personas, ese espíritu gregario. Entonces tú ves novios que se terminan cada 6 meses y se vuelven a encontrar, reeditando todas las emociones. Entonces, la gente termina dándole demasiado valor a las emociones y desorganizando la funcionalidad de una pareja en el día a día. Así es. Todos los juegos emocionales. Así es. ¿Sí? Hay una persona en el grupo que quiere hablar, Alexandra. Vamos a darte la cámara y el micrófono para que hables tú también. Yo tenía una pregunta, doctor. Yo trabajo mucho con lo que son familias en la cuestión de todo lo que es la parte vocacional de los muchachos y cuando se van a estudiar y los programas, en fin. Y cada vez más me estoy consiguiendo papás que son patológicos, o sea que cuando estoy trabajando con los muchachos para poder descifrar carreras, estudios, sitios para estudiar, tengo unos papás que esta palabra es un poco fuerte, pero es lo que yo siento, es así como son papás como castrantes, porque le están impidiendo el futuro a sus hijos por una que no sé si vienen de unos miedos de ellos. Mi pregunta es, porque no sienten que o sea, ese desapego con los hijos no lo pueden tener. O sea, prefieren tenerlo con ellos, que no estén haciendo nada, a que no estén con ellos. Esto se debe a qué? ¿Algún trauma que puedan tener los papás o que no han aprendido a desprenderse? O sea, mi pregunta es hacia ustedes, a ver qué herramientas me dan en este sentido, porque me toca ser psicólogo, terapista familiar, de pareja, de todo, pero sobre todo el tema del desapego, creo que está pegado, o sea, como hemos estado 2 años encerrados, creo que los papás ahora se sienten aún peor. Si tenían antes les costaba, ahora les cuesta aún más soltarlo. Hay un punto importante, es decir, las familias son difíciles de manejar y las familias a veces son directivas. A mí me han llegado padres diciéndome, yo quiero que haga de mi hijo esto, esto y esto. Le digo, evidentemente no lo voy a hacer y no venga por aquí más. Porque ya ahí hay una estructura. Claro, a lo mejor el tipo repara y me dice, bueno, digo, usted está creando una codependencia con su hijo. O sea, si tú mantienes un niño, lo estás dañando. Si no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de aceptar la soledad, no es capaz de enfrentarse a este mundo tan complicado que viven los muchachos hoy en día. Entonces, obviamente los padres tienen problemas muy variados. Uno de ellos es desconfianza. Lo mismo que hablé antes de lo importante que es para mí la confianza. Y digo es desconfianza porque ¿qué haces tú si un hijo se va, imagínate tú, y se lanza en un Benji? Y si tú lo quieres controlar y dominar, el tipo se va a lanzar en el Benji. No porque tú le digas que no se lancen, va a dejar de hacerlo. Pero es desconfianza entonces al trabajo que uno ha hecho. Porque bueno, o sea, el trabajo debió estar hecho antes de que se vayan. Yo no creo que es desconfianza al trabajo, es desconfianza en ellos mismos. Es desconfianza en ellos mismos, entre ellos mismos. O sea, es imposible cuadricular a un niño o a una persona. Yo no he visto una persona igual en mi vida. Yo tengo más de 50 años haciendo esto todos los días. No he visto jamás morochos idénticos, no son iguales. De hecho, nosotros teníamos una clínica que todavía existe de morochos idénticos con enfermedades mentales.
y había unos que eran esquizofrénicos y el morocho no era esquizofrénico. Entonces se creó concordancia o no concordancia entre unos u otros. Es muy complicado pretender decir que cada ser humano es como una máquina que tú vas a tallar a tu gusto. Cada quien trae su propia naturaleza, su temperamento. Hay niños más reactivos. O sea, lo que pasa es que la sociedad no deja que la gente se exprese naturalmente. En los países nórdicos están utilizando los colegios no para darles clases, sino hay algunos que esperan 8 o 9 años antes de empezar la educación. Que la educación, les recuerdo, viene de la palabra deducir, de sacar una cosa en otra. Le quitan la D y es educire. O sea, educar significa transformar una cosa en otra. El proceso de la adulteración de la pureza de un niño lo convierte en adulto. Y los muchachos no saben cómo tomar decisiones si los padres están dirigiéndole cada uno de los pasos o vigilándolo en cada uno de los pasos. Sí, sí. Hay un caso que yo tengo cercano, un papá que estaba muy preocupado del grupo de amigos de mi hija, que estaba muy preocupado porque su hijo no iba a estudiar ciencias sino humanidades, y para él las humanidades en su criterio era para los flojos. Ahí no se aprendía nada y no servía de nada quien estudiaba humanidades. Ese mismo padre después estaba muy preocupado porque después de que finalmente aceptó que estudiara humanidades, su hijo quería ser músico. Y él estaba muy preocupado porque pensaba que siendo músico, pues evidentemente no iba a ganar suficiente dinero, era un criterio pues que no le iba a permitir ser exitoso. Detrás de eso, en realidad, lo que había para mí era un tema de confianza, como dices tú, Héctor. Era un tema de confianza en ese muchacho que ya había demostrado con suficiente expresividad, ya había demostrado, ¿cómo que se llama? Su habilidad musical, su interés por la música, y además que es un muchacho exitoso en ese terreno ahora, finalmente que lo es, y está ganando buen dinero, o sea, y además apoya a su papá en el presente. Aquí Qué bueno, qué bueno. Pero lo que quiero decir, en el medio, en algún momento, yo siendo muy amiga de sus padres y respetándolos y queriéndolos mucho, intervine porque estaba muy preocupada porque percibí eso que te pasa, Alexandra, que percibí que estaban castrando al muchacho y que estaban forzándolo de alguna manera a evitar hacer ese camino. Y con mucho respeto, tanto César como yo fuimos introduciéndoles un poco en el mundo de la música, mira cómo lo está haciendo, mira este festival y mira no sé qué. Además, el papá es melómano, ellos tienen mundo musical, aunque no toque instrumento como su hijo. Y fue maravilloso porque fue como darle un terreno, nosotros desde afuera, un terreno de confianza para conectarse con el hijo. Y ahí me parece que también es muy importante que a veces los padres no han conocido de cerca el mundo de su hijo. Entonces lo que tienen es una idea que ellos se han creado de su hijo y no ese hijo que en realidad es. A veces piensas que tu hijo lo puedes medir por las notas del colegio, por las A o las B que tiene en tal materia o en tal otra, y en realidad son las inquietudes, las curiosidades, las habilidades que han demostrado las que realmente van a impulsar su decisión en el futuro, hacia dónde van a ir. Y eso es parte del trabajo que tú haces, Alexandra, que es un trabajo para ayudarles a tomar decisión en la vocación. Entonces, creo que es interesante lo que dice el doctor de la confianza. Estamos llegando, Héctor, Leslie, casi al final del programa. Ha sido una conversación deliciosa y además has dicho una frase que son de titulares, Héctor, y Leslie ha dado una clase de motivación sobre el desapego inigualable. Pero me gustaría, como siempre, terminar con unas 5 o 6, digamos, recomendaciones básicas para que podamos entender este proceso de desapego y cómo enfrentarlo. Leslie, arranco contigo. Bueno, para mí, y que no es una fórmula perfecta, pero es algo que me ha funcionado a mí. Primero, reconocer el dolor. O sea, porque si yo tengo que desapegarme de alguien, de algo o de alguien, evidentemente el desapego produce dolor y lo tengo que reconocer.
y es un proceso de luto y hay que vivir ese proceso. Y como lo dije hace un ratico, y yo lo reitero porque para mí ha sido maravilloso, yo conozco un gentío, pero amigos, definitivamente amigos, que ese signo de plus al lado en el celular, yo recomiendo hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio porque eso, cuando ese amigo te llama y tiene un signo de plus al lado, de verdad que la alegría que te da en el corazón, porque es que te conecta con emociones, te conecta con lo que ese amigo, con lo que tú has transitado con ese amigo, con lo que en un momento determinado ese amigo te tendió la mano y ese amigo te ayudó a levantarse. Entonces, de verdad que hagan ese ejercicio, es maravilloso. Y como yo tengo como lema de vida que las manos se hicieron para dar, entonces estiren más las manos, entiendan más, den mucho más las manos. Porque y además hagan también ese ejercicio. Cuando tú le extiendes las manos a alguien, si lo hacemos, a lo mejor en cámara no se va a ver, pero si ustedes extienden las manos, les aseguro que si tienen a alguien al lado, se las va a estirar. Y entonces es una conexión inmediata como con ese otro ser humano y no estamos solos. Y Sí, yo aprendí de alguien que en este proceso que me tocó vivir después de 22 años cuando me sacaron la silla, y me dijo, Leslie, creo que lo que tienes que aprender es a aceptar, pero aceptar ayuda de los demás, que toda la vida te he visto dar y dar y dar, y lo que tienes es que aceptar. Así que en estos últimos años ese ha sido mi proceso de aprendizaje, a aprender a aceptar que yo también necesito ayuda. Y creo que eso es lo más importante, que lo aceptemos. así es. A ver, Héctor, ¿qué opinas tú? Bueno, yo pienso, como he insistido, que generar confianza en la persona que estás educando, que estás enseñando, a través de una coherencia y una armonización de las vivencias y la aceptación de nuestra propia naturaleza animal y de sus expresiones. Fe, en consecuencia. Vivir el momento presente. Yo les recuerdo a la gente que la palabra happy, que es felicidad, es una derivación del verbo happen. Happy is what happened. Happiness happens. Eso quiere decir que tenemos que vivir el momento presente, que el mañana no lo tenemos, no sabemos, y que el pasado ya dejó de existir. Entonces tienes que vivir intensamente el momento con las herramientas adecuadas, saber utilizar las herramientas psicológicas, igualito que se utiliza un maletín de herramientas en la casa, saber martillar con el martillo y no hacerlo con el alicate. Igual la mente tiene muchos mecanismos. Si estamos en guerra, estoy paranoide. Obviamente es un mecanismo defensivo, pero si no estamos en guerra y estamos en la iglesia, no estoy paranoide. Vuelvo a hablar la sintonía de las emociones, la congruencia que debe existir entre las emociones, esa sensación interior de fe, esa sensación interior de tristeza, y no pararse simplemente y decir esto es un proceso que sigue unas vías que no se dan en el colegio, que no se dan en todo, se dan solo en la casa. Yo creo que los programas de prevención deben empezar por educar a la familia, por este tipo de programas que ustedes están haciendo. Yo creo que la gente tiene que tener la posibilidad de ser escuchada y escuchar este tipo de recomendaciones que de manera humilde estamos haciendo. Y quiero rematar con eso. La clave fundamental de la vida es la humildad. Es la humildad. Y la humildad viene del humus de la tierra. Por eso cuando somos humildes, inclinamos hacia abajo. Cuando saludamos, lo hacemos de esa manera, como queriendo decir, estoy tocando la tierra, estoy tocando la realidad. No estoy ni mejor ni peor. Es decir, tratar de que cada quien tenga su don, que cada quien tenga su propio tono, su propio potencial. Eso es lo que hay que tratar
discernir, encontrar y no olvidar, y quiero, no olvidar, alguien que creo que fue Tagore que lo decía, que los padres somos los arcos y los hijos son la flecha. No osen los padres saber a dónde llegar a esa flecha. Uf, qué maravilla, de verdad estoy muy emocionada y muy agradecida con tus palabras, Héctor, con las tuyas, Leslie. Ha sido una conversa muy rica, hemos paseado por las emociones, hemos paseado por cómo vivir y experimentar el desapego, y de verdad ha sido una noche muy rica, una conversación sabrosa, de esas conversaciones que después que uno termina provoca como que abrazarse, ¿no? Como que agarrar y decir gracias, y gracias Leslie, gracias Héctor, gracias a todos ustedes. Gracias. Que tengan una feliz noche. Igual. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.